Estamos grabando. Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a comenzar con la unidad de series numéricas. Esta es una unidad grande, incluyendo dentro de las series, la serie de potencias, ¿okay? Que son series de numéricas con una forma bien especial. ¿Mm? Bien, partimos con la definición de serie numérica. La idea es darle sentido a esta expresión. Mira, queremos darle sentido groseramente, queremos de alguna manera dar sentido a sumar una cantidad arbitraria de términos, una cantidad infinita de términos. Dice, dada una sucesión de números reales, nosotros queremos considerar este objeto. ¿Será que tiene sentido sumar todos los términos de una sola vez? Bueno, vamos a darle sentido a esta idea. Por serie, vamos a considerar una expresión como esa. Suma formal. Entonces, queremos saber si esta expresión representa un número o no representa un número. Esencialmente, si tiene sentido sumar todos los términos de una vez. Es claro que por la axiomática de cuerpo, lo que uno tiene es una suma finita de números que da como resultado un número. Los reales son, como se dice, cerrados respecto de la suma, del producto también. ¿Tiene sentido? ¿En qué sentido se va a considerar sumarlos todos? Bueno, en el sentido que se está indicando a continuación. Tú puedes sumar una cantidad finita de términos, de manera ordenada, como bien se indica. Considerar una sucesión de sumas, que se llama la sucesión de sumas parciales, se va a considerar en ese orden. S1 es 1, S2 es A1 más A2, S3 es A1 más A2 más A3. S4 es A1 más A2 más A3 más A4. Y así sucesivamente. Si tú observas, es inmediato que S2 es este término, que S3 se puede escribir así, y que S4 se puede escribir así. ¿Correcto? En general, ¿sí? En general, S sub n es como se va a indicar en la nota. ¿Okay? Entonces tenemos una sucesión. Dada una sucesión a sub n, de números reales, tú puedes construir a partir de ella la sucesión de sus sumas parciales, sus correspondientes sumas parciales. Y aquí caemos en la teoría de sucesiones. ¿Es convergente o no esta sucesión? Como sucesión. Si la sucesión es convergente y S denota el límite, entonces se dice que la serie es convergente. Y el límite se llama la suma de la serie. Fíjate lo interesante que estamos denotando serie con de esta manera, y estamos denotando de la misma manera a la suma de ella, en el caso que converge. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Si el límite no existe, la serie se dice divergente o que diverge. ¿Ok? Vamos a darle sentido a esto. Esto no es una cosa tan artificial. Vamos a dar un ejemplo concreto donde aparece naturalmente la idea de sumarlos todos los términos y ver si eso resulta un número. Algunas propiedades importantes son las siguientes. Bueno, lo que hemos encontrado ahí, que el término enésimo de la sucesión de sumas parciales es
aquí me faltó colocar algo, que en error de tipeo, es el término anterior más el último de la sucesión, que a su n es el término enésimo de la serie, por supuesto, ¿ya? De acá uno deduce el primer criterio de convergencia. Vamos a volver a esta misma idea un poco más adelante, que es la siguiente, que a su n se puede escribir como esta diferencia. En consecuencia, si la sucesión de sumas parciales converge, el límite debe tender a cero. O sea, de acá obtenemos el siguiente resultado, que nos volverá a aparecer pronto. Si esta serie converge, entonces la sucesión debe tender a cero. Y por lo tanto nosotros podemos usar, aquí hay que tener la misma actitud respecto de la serie que respecto a la convergencia a las integrales impropias. Estamos interesados en buscar criterios de convergencia de series, algunos muy parientes hermanos de los otros, pero estudiar la convergencia de una serie por definición es muy complicado. De hecho, van a haber una cantidad muy limitada de series para los cuales se puede hacer eso. Así que todo lo otro corresponde a considerar criterios indirectos. Bueno, usa uno este resultado al revés, ¿no? Negar esto va a significar negar esto. Si el término general no tiende a cero, automáticamente la serie diverge. Bueno, aquí el ítem 2 de la nota es un tecnicismo. En el fondo ¿tiene sentido hablar de convergencia de una serie si no estás partiendo de uno? Y el asunto es sí, esta cosa es un tecnicismo nomás. Dice, ¿tiene sentido estudiar la convergencia de esa serie, partiendo desde un valor en adelante? Y en realidad sí, porque considerar esta serie es lo mismo que considerar esta serie partiendo de uno, donde uno hace un rescalamiento nomás. Si aquí le restamos a este m-1, se lo tenemos que sumar. ¿Ok? Entonces, estudiar la convergencia con los A sub n es lo mismo que estudiarla con los B sub n. Así que converge una serie, una sucesión de sumas parciales converge si solo si la otra converge. Y lo único relevante que hay que tener presente es que cuando hay convergencia, la suma de la serie es sumar lo que falta o restar lo que se tiene, ¿cierto? Por ejemplo, la suma de la serie A sub n, el total es esta, ¿no? Le está restando, le está sumando. O sea, la convergencia o divergencia de la serie no se altera si tú agregas o suprimes una cantidad. ¿Cuántos términos? Una cantidad finita de términos al comienzo de una serie. Aquí hay que arreglar una serie. Ya, no se altera la convergencia. Bueno, veamos algunos ejemplos de convergencia de series convergentes y divergentes. Las siguientes dos series son divergentes. Estudiando la sucesión de sumas parciales. Mira, es inmediato que para la sucesión constante, la sucesión de sumas parciales n, así que se va a infinito. Así que esta serie diverge. Tomemos la otra sucesión que se llama la serie que oscila, ¿no? Entonces, si empezamos a estudiar la suma, empezamos a darnos cuenta que, bueno, S1 vale 1, ¿ok? S2 es 0, S3 es 1, S4 es 0, y así sucesivamente. Para todos los términos pares es 0, y para los términos impares es 1, así que esta serie no converge. La sucesión de sumas parciales no es convergente. Luego la serie a estudiar diverge. Tenemos dos ejemplos. Podemos usar el mismo criterio, ¿no? Que habíamos establecido acá. Ninguno de los términos generales tiende a 0. No es una equivalencia, después lo vamos a comprobar. Bueno, ¿es esta serie convergente? 1 sobre 4n. En caso afirmativo, calcular el valor. ¿Cómo lo podemos hacer acá? Bueno,
Vamos a tratar de encontrar la sucesión de sumas parciales. Cuando decimos encontrar las sucesiones es obtener una fórmula que sea igual a S sub n. O sea, eliminar el símbolo de sumatoria. Eso es lo que se quiere hacer. Consideremos la sucesión de sumas parciales, S sub n. 4, 16, 64. Son las potencias de los recíprocos de 4. Bueno, aquí, para no hacer crecer la expectativa, hay que darse cuenta que es la suma parcial de una progresión geométrica. Y todo lo que estoy haciendo a continuación es volver a deducir la fórmula de los primeros términos de una progresión geométrica. Entonces, en ese sub n, multiplicamos por un cuarto, ahí, y a 1 se le resta 2, y al restarnos se cancelan todos los términos, en alguna parte, y nos queda este término, ¿sí? Y después uno divide, y llegamos a esto. Por lo tanto, la serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. El límite de la sucesión de sumas parciales nos va a permitir determinar si la serie es convergente. Y en este caso, este límite es, digámoslo una cosa más, límite cuando n tiende al infinito, de 1 sobre 4 elevado a n, es, por muy elemental que pueda resultar en esta parte, uno sobre 4 elevado a n, este límite es 0, porque es un número menor que 1, en valor absoluto. ¿Okay? En la práctica, aquí lo que estamos diciendo es que esto tiende a 0. Un cuarto sobre 1 menos un cuarto, un tercio. Ese es el valor del límite. El límite existe y vale un tercio, por lo tanto la serie es convergente y la suma de la serie es un tercio. Bueno, el ejemplo anterior es un caso particular de lo que son las series geométricas. Lo que se entiende por las series geométricas, ¿ok? Que es una serie de esta forma, constante por una potencia de un número fijo. Ese número fijo es la razón de la serie. Y ese número se considera distinto de 1. Y C es un número también fijo, no nulo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene acá? Bueno, se puede obtener, como antes, siguiendo el mismo razonamiento, exactamente el mismo razonamiento permite concluir que si R es menor que 1 en valor absoluto, la serie es convergente. Es convergente y la suma de la serie es la que aparece ahí. Si el valor absoluto de R es menor que 1, la serie es convergente y la suma es esta, constante 1 sobre R. Y si partimos de M, la serie es esta, que también converge, y la suma es esa. Y en este caso, uno puede considerar fijarse acá, aquí, constante R elevado a N. Aquí podemos hacer constante, por la suma de, si aquí le restamos M menos 1, nos queda N igual, si le restamos M, quedaría 0 acá, ¿cierto? Hasta N menos M,
de R elevado a n más n. O sea, esto es igual, solamente usando propiedades de sumatoria, y las propiedades de sumatoria se están haciendo para ahí. N igual 0, sumas finitas, ahí estamos aplicando las propiedades de sumatoria. R elevado a n, ¿no? Entonces nos queda C por R elevado a n por la suma parcial partiendo de esta, ¿no? Y esta, cuando n tiende al infinito, esto tiende, este es m, no es n, es m. Este es m. Este tiende a 1 partido por 1 menos r. De ahí se obtiene el resultado en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer. En la práctica desfactorizamos por, fíjate que esta potencia parte con r a la m más r a la m más 1. En la práctica podemos factorizar en la suma por r elevado a m y llegamos a la misma. Bueno, ahí está la suma de la serie geométrica. Converge. Una aplicación, estudiamos la convergencia de esa serie. Uno dice, solución, la serie es convergente, porque se puede escribir de esa forma y su razón es 4/5 menor que 1 y la constante es 1/3. Así que la serie es, la suma de la serie es 1/3 de 1 partido por 1 menos 4/5. Y llegamos entonces al resultado. ¿Okay? Bien, veamos algunos ejemplos que son en realidad lo que podría motivarnos por qué estudiamos serie, o de dónde aparece naturalmente sumar todos los términos de una vez. Mira, fijarse acá. Esta serie es convergente. Nada que decir. La razón es 1 sobre 10. La suma de la serie es 10 novenos. ¿Qué es lo interesante acá? La sucesión de sumas parciales. Fijarse, si nosotros empezamos a sumar, ¿ok? Si nosotros empezamos a sumar, uno puede darse cuenta que la sucesión de sumas parciales es este número, 1,111, hasta ahí, 1, n veces. N veces se repite el 1, periódico. Por lo tanto, tiene sentido tomarlos todos. Cuando nosotros hacemos la división ordinaria, nos va a dar un número decimal infinito, periódico. Entonces, ese número decimal infinito periódico, que es el decimal infinito periódico que está ahí, es expresable como sumar todos los términos de la sucesión, 1 sobre 10 a la n, a la vez, al mismo tiempo, ¿no? De ahí uno deduce que este número es 10 a la n, 10 sobre 9. De hecho, en realidad, este criterio es el que va a... La convergencia de esta serie es el que justifica todos los criterios de conversión de número decimal, número periódico, decimal periódico o semiperiódico a fracción. ¿Ah? Todos los números decimales periódicos o semiperiódicos son números racionales. ¿Ok? Consecuencia de la convergencia de la serie geométrica. Por ejemplo, si tomamos a sobre 10 elevado a n,
y A es un dígito. Entonces, la suma de la serie, 1 sobre 10 es un número menor que 1 en valor absoluto, así que esta serie converge a este número. Y ese número A sobre 9 es, tiene esta expansión decimal. ¿Ok? Aquí me equivoqué. Es esta suma. 0,A más 0,0A más 0,00. Y cuando uno va sumando, nos da eso, ¿no? Ahí llegamos. Bueno. Veamos un problema interesante, que después lo vamos a ocupar fuertemente. La serie geométrica, que es convergente, cuando la razón es menor que 1 en valor absoluto, es un ejemplo muy importante para estudiar el problema de desarrollar una función como serie, que se llama serie de potencias. Ese es el ejemplo estándar y muy importante, muy, muy utilizado. Entonces, por ejemplo, dice, mira, este número se puede expresar como una serie. Digámoslo, ese número es la suma de una serie geométrica. Hallar todos los valores de x para el cual este número es la suma de una serie geométrica. Y hallar la serie. Lo que se sabe es esto. Si uno pone R ahí, ese R tiene que ir ahí. Si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces esa serie converge. Bueno, entonces si uno escoge este valor de R, para este R, cuando ese número en valor absoluto es menor que 1, esta serie converge. Y converge a este número. Por lo tanto, este número es la suma de esta serie. Esta serie que después le vamos a llamar alternante, esa serie que está ahí, tiene por suma ese número. Y esa suma tiene sentido cuando la razón es menor que 1, o sea, cuando el valor de x está en este intervalo. Después va a ser interesante hallar, cuando tenemos una serie cuyo término general depende de un parámetro, ¿para qué valores del parámetro esa serie converge? Ese es un problema interesante que lo vamos a resolver para una serie en particular. Bueno, una segunda serie que aparece con frecuencia se llama la serie telescópica. La serie telescópica, bueno, es esta. Se genera a partir de una suma telescópica. Si tengo una sucesión y formamos la suma de la diferencia de términos consecutivos, esos son los términos de la serie, uno puede comprobar que por ser sumatoria telescópica se cancelan términos y queda esta expresión. De aquí que, dada la serie telescópica, la convergencia es equivalente a que esta sucesión tenga límite, a que la sucesión tenga límite. En tal caso, obtenemos la suma. Ejemplo. Veamos el primer ejemplo. Ejemplo. En general, para abordar este tipo de problemas, uno tiene que darse cuenta si es posible expresarlo como una diferencia de términos consecutivos. Es decir, si esta tiene la forma de telescópica. En este caso sí. Ahí está. Tiene la forma de serie telescópica.
En consecuencia, la suma de la serie pasa por estudiar la convergencia de esta sucesión. Como esa converge, la serie es convergente y uno puede encontrar la suma a partir del cálculo que se está indicando. Bien, establezcamos algunas propiedades que son muy importantes. Un poco de álgebra de serie, de alguna manera. La primera propiedad ya la habíamos enunciado anteriormente: si el término general tiende a cero, si la serie es convergente, entonces el término general debe tender a cero. Eso ya lo comentamos arriba, y lo usamos. Entonces, si nosotros negamos que el término general tiende a cero, es decir, si el límite no es cero, en particular, eso puede ocurrir porque el límite no existe, o porque el límite es un número que no es cero, entonces la serie no converge. Si el límite no existe, o viene diferente de cero, la serie no converge. Por tanto, la serie diverge. Vamos a hacer un comentario a continuación. Si tengo dos series convergentes, si tenemos dos series convergentes, generada por A sub n y B sub n, nosotros podemos formar la serie que está generada por esta sucesión. Lo que dice la afirmación es que esa serie converge. Y además, la suma de la serie se puede escribir así, se puede expresar de esa manera. La suma más constante de la suma. Lo interesante es lo siguiente: esto no es una equivalencia. Es decir, si tenemos una serie convergente, como esta, convergente, y uno el término general, si el término general lo expresa como una suma de dos sucesiones, no significa que ambas generen series convergentes. Eso es lo que dice la recíproca. La recíproca no es cierta. Aquí vemos un ejemplo. La serie 1 sobre 2n es convergente. 1 sobre 2n se puede escribir así. Y ninguna de estas separadamente converge. Ninguna de estas cumple la propiedad que tienden a cero. Ya. La propiedad 1, que es una cuestión muy importante, criterio bastante simple, no es una equivalencia, sino estaría todo listo, ¿no? No es una equivalencia. Es decir, una sucesión que tiende a cero puede generar una serie que no converge. Eso es lo que se está diciendo acá. No son equivalentes esos dos. Y para eso hay que dar un contraejemplo. Bueno, vamos a considerar este contraejemplo. Esta serie es la serie armónica. La serie armónica es divergente, no converge. Eso se va a infinito. La sucesión de sumas parciales crece al infinito. ¿Ok? Esta serie no es convergente. No con valor. Bien, y para eso vamos a aplicar el siguiente truco. Si sumemos hasta 2n. 1 más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre n, más, empieza a incrementar de u aquí. 1, 2, 3, hasta llegar a n. Entonces está sumando hasta 1 sobre 2n. Bueno, esa suma parcial se puede escribir como esta suma más a partir de estos términos. Y por lo tanto la diferencia se puede escribir como estos términos. Resulta que cada uno de estos números, el n está fijo, es mayor que este. Y también este es mayor. Es mayor que 1 sobre n más n. El n está fijo. N fijo. N fijo
y está sumando 1 más nk, n más k, eso es mayor que 1 sobre n más n. Para k, tomando valores entre 1, 2, 3, hasta llegar a n. Lleguemos hasta n, entonces pongamos mayor o igual, para que incluya el caso en que k igual a n. Por lo tanto, todos estos términos mayoran a 1 sobre n más n. Y tenemos n sumandos. Por lo tanto, esa suma es mayor que n veces este número. O sea, esta suma, esta diferencia siempre es mayor que un medio. Para todo n. Fijo. Bueno, la diferencia entre esos dos términos es mayor que un medio. Este número es positivo, ciertamente, ¿no? De aquí uno deduce que esta sucesión no puede tender a cero, no puede ser convergente, de hecho. Por la razón que se extiende acá, porque cuando n tiende al infinito, este término y este término tienden al mismo número, si tuviera límite. Pero no puede ser porque esa diferencia es mayor que un medio. Por tanto, esa diferencia tiende a cero, pero eso es mayor que un medio, no puede ser. Aquí está la justificación un poco más formal, más rigurosa. Si ese fuera el límite, estos dos números se pueden acotar para n grande. Es decir, estos dos números no pasan de un medio, pero son mayores. Ahí está la contradicción. Por lo tanto, la serie es divergente. Ya. Vamos entonces a usar, establecer algunos criterios de convergencia de series. Ya tenemos la geométrica, la telescópica y algunas propiedades, y vamos a establecer algunos criterios. Primero es, bueno, ¿esta serie converge? ¿La 1 sobre n sobre 1, 2n? No. El término general no tiende a ser. Estudiamos la convergencia de la serie. Entonces, ¿cómo proceder acá? Bueno, el término general es una suma. El término general es una suma. Entonces uno estudia separadamente las sucesiones. Si estas convergen, la suma también. Eso es lo que estamos diciendo. Pero estas son convergentes porque son geométricas. Por lo tanto, la serie converge y encontramos la suma de la serie, que es la que se está indicando ahí. Bueno, algunos problemas acá. Determine el área total de los triángulos que se describen en la siguiente figura. 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, etcétera, etcétera. Esos triángulos se empiezan a apretar. La suma de las áreas, ¿es una cantidad finita o no? Bueno, fijarse que uno toma la altura de todos los triángulos es un medio, y lo que varía es la base. La base es una diferencia de potencia de un medio. En el triángulo enésimo la base es este. El área del triángulo enésimo es un medio por este número. Es un medio de la base, un cuarto por ese número. El área total está dada por esta serie. Es una serie convergente porque es telescópica. Y por lo tanto converge este número. El área total es de un cuarto. Determinar el valor de la serie que aparece ahí. N igual a 1 a infinito de 1 sobre n, factor de n más 1, n más 2. Solución, dice uno. Solución. La clave acá, descomponer en fracciones parciales. Aquí, ¿por qué uno piensa en descomponer en fracciones parciales? Porque hay un problema resuelto anteriormente, que era este. Es que está acá arriba. Este. Entonces uno hace la descomposición en fracciones parciales. Y la idea es tratar de expresar lo que queda como suma de términos consecutivos, como resta de términos consecutivos.
Entonces la descomposición nos da esto. La descomposición, no quiero extenderme tanto en esto, pero por algo está el cálculo ahí. N más 1, N más 2, es una constante sobre N más otra constante sobre N más 1 más otra constante sobre N más 2. Y se procede de la manera que todos sabemos para concluir que A y C valen 1/2 y B vale menos 1. Entonces, de acá uno tiene que sacar, expresar términos consecutivos. Y la clave entonces es descomponer este término como 1/2 y 1/2. Y agrupar. Ahí está la agrupación. Ahí hay dos diferencias de términos consecutivos y acá también, ¿no? Aquí sería el A sub n 1 sobre n, y aquí sería el B sub n 1 sobre n más 1. Por lo tanto, aquí está escrito, pero está un poco, se abusa un poco de la notación. Aquí dice, analizar la convergencia de esta serie pasa por analizar la convergencia de cada una de estas series, de esta serie y de esa serie. Si ambas convergen, se hace el operatorio para obtener la suma. Bueno, estas dos convergen a los números que estamos indicando acá. ¿Ok? Ahí. Por lo tanto, la serie estudiada converge y la suma es la que se está indicando. Ahí. ¿Ok? Ese es el truco. Bueno, vamos a establecer el criterio más importante, al menos en este nivel, que es el siguiente, el criterio de la integral. El criterio de la integral dice lo siguiente, dice que la esencia es la siguiente. Tú tienes una serie aquí, partiendo de algún valor, ¿ya? En alguna parte. Pero nosotros nos damos cuenta que el término general es evaluar en n una función de variable real, de variable continua. En el caso que el término general sea generado a partir de una función, esto no siempre ocurre. Por ejemplo, a sub n podría ser así, menos 1 elevado a n, por ejemplo, partido por n cuadrado más 1, ¿ya? Y no existe una función cuya de variable x que al reemplazar x por n te genere s, de variable real a valores reales, ¿ok? Entonces, en el caso que eso ocurra, uno puede estudiar cierta convergencia de la función, pero la convergencia está dada en términos de la integral propia. Entonces el resultado es el siguiente. Esta f no es cualquiera. Como mínimo, bueno, pensemos en una sucesión positiva, por lo tanto la función debe ser positiva. Pensemos en la continua, es positiva, es continua, no hay tanto problema ahí. Y lo otro es que debe ser decreciente. Más aún, debe ocurrir esto, pero esto es una consecuencia del... Tiene que pasar esto, ¿eh? Tiene que ocurrir esta propiedad. Esto tiene como una consecuencia de lo anterior. En realidad podría... En realidad, no, disculpa, esto no. Nosotros sabemos que cuando reemplazamos en la función x por n, lo que queda debe tender a 0. Esto tiene que tender a 0. Lo que no significa que la función tienda a 0.
cuando x se va a infinito, ¿ya? Entonces, con estas dos condiciones de crecimiento, uno va a poder probar el siguiente resultado. Vamos a hacer un comentario en la próxima clase de la demostración de este resultado. Pero en concreto, en la práctica, el razonamiento es este. Piense en una función decreciente. Tomemos mx. Ahí. Y tome una partición en 1. M más 1, M más 2, etc. M más 3, etc. Hasta algún valor. ¿Ok? Tomamos la partición. Entonces podemos formar dos sumas. Dos sumas de Riemann será la función. En la cual nosotros evaluamos en el extremo izquierdo. ¿Ok? Evaluamos siempre en el extremo izquierdo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta suma de Riemann es mayor que el área bajo la gráfica, ¿cierto? La suma de Riemann le gana al área bajo la gráfica. Y si uno considera ahora la suma de Riemann, pero evaluando la función en los extremos izquierdos, tenemos esta ahora, con esta condición, ¿no? Estos son los triángulos que estamos considerando ahora. Sí. Y la suma de Riemann queda por debajo del área. Por lo tanto, va a haber una relación entre la integral definida y la suma de Riemann. La integral de Riemann va a pasar a una cierta suma de Riemann y va a estar acotada por esa suma de Riemann. Entonces de ahí, lo que ocurre con una va a ocurrir con la otra. Ambas convergentes o ambas divergentes. ¿Ok? Y la prueba de eso es consecuencia de, si converge una, converge la otra. Si diverge una, diverge la otra. Es consecuencia de este resultado que está acá. Este. Una sucesión de términos, una serie de términos no negativos converge si solo si sus sumas parciales están acotadas superiormente. Ya, esto es consecuencia de una propiedad de sucesiones. ¿Ya? Bueno, en concreto, si nosotros nos damos cuenta que el término general tiene sentido como función de variable real, cambiando n por x, puede aplicar este criterio siempre que la función sea continua, positiva y decreciente, ¿ok? Y uno puede analizar la integral impropia. Ahora, el análisis de la integral impropia, en este caso, pasa por evaluar la convergencia o divergencia de la integral es consecuencia de evaluar la integral. Hay algunos criterios de convergencia de integral impropia, pero pero eso tiene su equivalencia en series. ¿Okay? Así que uno puede aplicarlo directamente como serie. Bueno, veamos un ejemplo acá. Estudiemos la convergencia de esta serie. Si uno cambia n por x, tiene sentido. Fíjate que n no puede partir, aquí este no puede partir de 1, vamos a colocar 2 acá. Aquí un error de tipeo. ¿Okay? De 2 en adelante. Cambiando n por x nos queda esta función. Bueno, esta función claramente es continua, claramente es decreciente. ¿Cómo claramente es decreciente? F es decreciente. Aquí hay dos maneras de probar que una función es decreciente. Ya que la derivada de esta función es negativa. Para todo x mayor que algún valor. O la función es el recíproco de una función creciente. La función x, logaritmo de x elevado a un medio, es creciente. ¿Y por qué esta función es creciente? Porque es el producto de dos funciones crecientes. ¿Okay? De cualquiera de las dos maneras uno garantiza que la función es decreciente.
decreciente, continua y positiva, vamos a aplicar el criterio. Vamos a estudiar la convergencia de esta integral. La convergencia de esta integral pasa por evaluar la integral y tomar el límite. Uno toma el límite y el límite da infinito. Por lo tanto, la integral diverge y en consecuencia la serie diverge. ¿Qué pasa si la integral impropia converge? Bueno, la serie es convergente. ¿Qué relación hay entre el valor de la integral y la suma de la serie? Y en realidad uno va a poder establecer una relación más adelante. En principio son distintos. No tiene nada que ver un número con el otro. Veamos acá. Ejemplo. Esta serie y la integral es convergente. Esta es una serie geométrica. La suma de la serie es esta. Y esta integral se puede calcular de esa manera. Son números distintos. ¿Sí? En este caso la suma de la serie es mayor que el valor de la integral. La función f de x1, x elevado a p, son las p integrales, nos permite concluir a partir del criterio de la integral este criterio. Este que está acá. Dice, sea p un número real, esta serie converge siempre que p es mayor que 1. Lo mismo de la integral impropia. ¿Ok? Aquí estamos usando el criterio de la integral. Esta diverge cuando p es 1, por ejemplo. Y por lo tanto diverge la serie armónica. Bueno, usemos un ejercicio. Determine el valor de L si esta serie vale 2. Fíjate que esta es una serie geométrica. Es una serie geométrica. Entonces, si la estamos igualando en números, estamos diciendo en particular que converge. Converge cuando esto ocurre. O bien cuando esto ocurre. En tal caso, dice uno, la suma de la serie está dada por esta expresión. Aquí estamos usando, fíjate que esta serie parte de 2, entonces tenemos que factorizar por, recuerda el resultado acá. Aquí está, este, ¿no? Entonces el que estamos usando. Ahí. Ahí está. Bueno, la suma de la serie nos da igual a esta expresión, la que igualamos a 2. Y obtenemos este valor, del cual nos quedamos con el número positivo, porque él está en este intervalo. En ese intervalo. ¿Qué intervalo es ese? 1 más L es mayor que 1, L es mayor que 0. En este intervalo, ahí. El candidato ya. 1 más L es menor que menos 1, L es menor que menos 2. Ahí. Si L está aquí, o bien está ahí, esta serie converge. Converge. Ahora, es igual a 2 cuando toma el valor de L concreto ahí. Es ese que está ahí. Bueno, como para ir finalizando, vamos a estudiar esta serie. Dice, considere la serie, determine las sumas parciales S1, S2, S3, S4, reconoce los denominadores, mediante el patrón conjeture una fórmula para la enésima suma parcial. Pruebe la fórmula obtenida por inducción y use lo anterior para ver si la serie, para mostrar que la serie converge y converge y lo hace a un valor. Bueno, ya, S1 vale un medio, que se puede escribir de esa manera, S2 se puede escribir, un tercio es un medio menos un sexto, ahí lo estamos indicando.
y 1/2 menos 1/6 es 1/2 factorial menos 1/3 factorial. Lo que va a ocurrir es que lo que va a quedar acá es una serie telescópica. Porque la idea, la estrategia está aquí. N más 1 factorial. Se puede escribir como n más 1 menos 1. N factorial. Al separar la fracción nos queda 1 sobre n factorial menos 1 sobre n más 1 factorial. Y el problema se acaba. ¿Ok? Es una geométrica, es una telescópica, probamos por inducción que es telescópica, que obtenemos la suma y calculamos la suma. Y la suma da igual a 1. Bien, vamos a finalizar acá con la siguiente serie. Esta se llama serie P logarítmica. Fíjate que el caso que se estudió anteriormente era P igual a 1/2. N raíz del logaritmo. Acá está. Ahí está. Y se usa el criterio de la integral. Aquí se va a hacer lo mismo. Vamos a usar el criterio de la integral. Verifica las condiciones del criterio de la integral. P mayor que 0, por supuesto. Y por lo tanto, uno calcula esta integral. Estamos calculando esta integral. X logaritmo de X elevado a P. Se hace un cambio de variable, cambiar los límites de integración. Se calcula el límite cuando Q tiende a infinito, este número tiende a infinito, por lo tanto, ese límite existe si 1 menos P es menor que 0, sea P tiene que ser mayor que 1. Es un sí, solo sí. ¿Ok? Llegamos ahí. Bueno, la próxima clase vamos a comenzar a estudiar criterios de convergencia. Los criterios de convergencia que vamos a considerar en la próxima clase son los parientes hermanos de los criterios que hemos encontrado para las integrales impropias, que son el criterio de comparación, por acotamiento y el criterio del límite. Bien, dejémoslo hasta acá.